Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conmemoramos hoy todos los fieles difuntos, todas las almas que están en el purgatorio. Y la existencia de este lugar de ultratumba, el purgatorio, se puede probar no solamente con la fe, sino también especulativamente, es decir, con la razón, si consideramos la justicia y la santidad de Dios. La justicia de Dios prohíbe que las almas unidas por la caridad con Él, es decir, las almas que murieron en estado de gracia, sean arrojadas al infierno. Y por otra parte, esa justicia también reclama que se paguen los reatos de pena todavía pendientes. Es decir, según la justicia de Dios, si un alma muere en gracia de Dios, no merece la pena del infierno, pero si no ha purgado todas sus penas aquí en la tierra, debe purgarlo en otro lugar, y ese lugar justamente es el purgatorio. Por otro lado, la santidad de Dios exige que solo las almas completamente purificadas sean recibidas en el cielo. Y así entonces tanto la justicia como la santidad de Dios reclaman ese lugar de purgación, ese lugar de expiación para las almas que, habiendo muerto en gracia de Dios, sin embargo tienen todavía penas que purgar. Y por eso hay que admitir la existencia de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que tenga por finalidad la purificación definitiva y por consiguiente una duración limitada, temporal. No es eterno como el cielo o el infierno a partir de que el alma fallece. Eso de los reatos de pena todavía pendientes exige una explicación. ¿Qué son esos reatos de pena que todavía el alma que no purgó aquí debe purgar después en otro lugar de ultratumba? Y si bien es verdad que la contrición y la confesión borran los pecados, no quitan de todo el reato de pena que por ellos se debe. Ni tampoco se perdonan siempre los pecados veniales, aunque sí desaparezcan los mortales. Si tengo pecados mortales y veniales y tengo obligación estrictamente solamente de confesar los mortales, también es bueno confesar los veniales, pero si no los confieso y no quedan perdonados, no quedan absueltos en la confesión, se perdonarán por otro medio y sin embargo queda el reato debido a esos pecados. O la persona que muere en pecado venial sin haber obtenido la venia, justamente el perdón, en algún lado tiene que justamente saldarse esa deuda. Pueden quedar pues reato de culpa por los pecados veniales, reato de pena temporal por los pecados mortales perdonados en cuanto a su culpa y en cuanto a su pena eterna. Pero no siempre de los pecados mortales se perdona la pena temporal. Y esa pena temporal o la purgo aquí, la saldo aquí, o la tengo que purgar en la otra vida. La justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden perturbado por el pecado. Luego hay que concluir que todo aquel que muere contrito y absuelto de sus pecados, pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la justicia divina, debe ser castigado en la otra vida. Y ese lugar de castigo temporario, es el purgatorio. De ese modo, entonces, las almas de los justos, que en el instante de la muerte están cargados con pecados veniales, con penas temporales debidas a los pecados mortales, van al purgatorio. En concreto, va al purgatorio el alma del que muere en gracia de Dios, pero tiene alguna deuda de pena. Y esa deuda de pena puede ser o por los pecados veniales
o por no haber hecho la debida penitencia de los pecados mortales, perdonados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena eternas. Con la confesión bien hecha de los pecados mortales, se perdonan siempre las culpas graves y la pena eterna. Pero no siempre queda perdonada toda la pena temporal. Y Dios, al perdonar el pecado mortal, ordinariamente conmuta la pena eterna en una pena temporal. Depende de la contrición, depende del dolor del penitente, puede llegar a obtener el perdón completo de esa pena temporal, pero no siempre es así. Y esa pena temporal debe pagarse, sea en esta vida, sea en la otra, en el purgatorio. ¿Cómo se paga en esta vida? ¿Cómo podemos hacer nosotros para obtener la remisión completa de la pena? Cumpliendo la penitencia impuesta por el confesor, añadiendo penitencias personales, haciendo obras buenas, ganando indulgencias, aplicándonos, pidiendo misas, el valor propiciatorio de la Santa Misa, etc. Son todos medios que Dios nos proporciona para obtener ya en esta vida la remisión de esa pena temporal. Pero si morimos con parte de esa pena temporal, debemos purgarla luego en el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? ¿Cuál es la naturaleza de este lugar de expiación? Santo Tomás dice, en el purgatorio hay una doble pena, una de daño en cuanto que se les retrasa la visión de Dios a esas almas, y otra de sentido, en cuanto son castigadas con fuego corporal, y ambas son tan intensas que la mínima pena del purgatorio excede a la gran mayor de todas las que podemos sufrir aquí en la tierra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el purgatorio y el infierno? Porque ambos tienen pena de daño y pena de sentido. La única diferencia que hay, importante, esencial, entre el purgatorio y el infierno, es que en el purgatorio se ama a Dios y en el infierno se lo odia. Lo de que es temporal también, por supuesto, es importante, pero por muy poco tiempo que se pasase allí en el purgatorio, si no se amase a Dios, sería el infierno. La única diferencia esencial es que en el purgatorio se ama a Dios, esas almas aman a Dios y se saben amadas por Dios, mientras que en el infierno las almas que están allí, junto con los demonios, odian a Dios. El purgatorio es un lugar de amor, el infierno es un lugar de odio. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Por supuesto, también que el purgatorio durará temporariamente, mientras que el infierno por toda la eternidad. ¿En qué consiste la pena de dilación de la gloria? La pena de daño. No pueden ver por ahora a Dios. Por eso se dice la dilación, se dilata la gloria eterna. Propiamente hablando, solo en el infierno se da una verdadera pena de daño, ya que en ella el castigo ultraterreno, a la aversión que hay a Dios aquí en la tierra, no se da en las almas del purgatorio. Lo acabo de decir, el purgatorio es un lugar de amor. El gran teólogo, el cardenal Cayetano, prueba que no hay en el purgatorio verdadera pena de daño. Verdadera, en el sentido estricto. Su razonamiento es el siguiente. Dice, la pena de daño corresponde al pecado por la aversión a Dios realizada por el pecador al cometerlo. La pena de daño, el estar separado de Dios, corresponde al pecado por la aversión a Dios. El odio a Dios realizada por el pecador al cometerlo. Ahora bien, por los pecados veniales no se debe a nadie pena de daño, ya que el hombre no se aparta de Dios
sino que se retrasa en el camino hacia Dios por el pecado venial. Y por los pecados mortales ya perdonados tampoco corresponde la pena de daño, ya que la aversión a Dios que hubo cuando uno cometió el pecado queda justamente saldada al arrepentirse y a volver nuevamente a Él el pecador por la contrición y por la confesión. Más allá de esa interesante disquisición teológica, toda la tradición católica está de acuerdo en que se trata de una pena intensísima, humanamente imposible de describir. Esa dilación de poder gozar de la visión beatífica, conociendo ya a Dios. Nosotros no nos podemos hacer una idea de lo que es eso porque no conocemos a Dios. Pero el alma que muere en gracia de Dios, pero todavía tiene algo que saldar en el purgatorio, en el juicio particular lo vio a Dios. Y por lo tanto sabe ahora sí, a ciencia cierta, lo que es Dios, que es el sumo bien, la verdad suprema, la felicidad completa, y se ve separada de ese ser que es Dios por un tiempo. Y esa separación, esa pena de daño, amando a Dios y sabiéndose amada, es de un dolor intensísimo. Finalmente se dan tan perfecta cuenta esas almas de qué tesoros inmensos, de bienes eternos, de qué grados de gloria celestial tan fácilmente accesibles se ven privados ahora. Y ese es el gran remordimiento. Hubiese sido tan fácil gozar ya de Dios y todavía tengo que esperar un cierto tiempo. Todo eso comprendido perfectamente, cosa que nosotros no podemos comprender aquí en la tierra, pero el alma separada, después de haber visto a Dios, sí, lo comprende perfectamente. Todo eso excita en ellas un dolor intensísimo, como aquí en la tierra no se puede comprender. ¿Y la pena de sentido? ¿En qué consiste? La tradición católica también está perfectamente de acuerdo en que las almas del purgatorio, además de esa pena de dilación de la gloria, sufren una pena de sentido en castigo de sus pecados. Los padres latinos, sobre todo, son casi unánimes respecto de que el fuego del purgatorio es real y corpóreo, en todo semejante al del infierno. Lo mismo opinan casi todos los teólogos escolásticos antiguos y modernos. Y Santo Tomás de Aquino, el doctor común, el doctor angélico, identifica realmente ambos fuegos, el del purgatorio y el del infierno, al colocar al purgatorio junto al infierno, de tal suerte que el mismo fuego atormenta a los condenados y purifica a los habitantes del purgatorio. Un mismo fuego tiene dos misiones, ambos atormentan, pero uno atormenta y nada más, y el otro purifica, embellece esas almas hasta que puedan volar al cielo. Y San Agustín explica hermosamente cómo una misma causa puede producir efectos contrarios según los sujetos sobre los que recaigan, los condenados y las benditas almas del purgatorio. Y dice así San Agustín: así como un mismo fuego hace resplandecer el oro y hace humear la paja, un mismo fuego embellece, hace resplandecer al oro y hace humear a la paja, y con un mismo brillo se quebranta la arista y el grano se limpia, y aunque se expriman en una misma prensa el aceite y el alpellín, no por eso se confunden entre sí. Tenemos entonces tres causas distintas: el fuego, aquello que trilla el trigo, y aquello que prensa los granos de oliva, y sin embargo producen efectos distintos. El fuego sobre el oro y sobre la paja, aquello que trilla sobre la espiga y el grano, y aquello que prensa los granos de oliva.
y no por eso se confunden entre sí. Así también, en una misma adversa prueba, ella purifica y afina a los buenos. Purifica y afina, embellece a los buenos, y reprueba, destruye y aniquila a los malos. Por consiguiente, sigue San Agustín, en una misma calamidad los pecadores abominan y blasfeman de Dios, y los justos le glorifican y le piden misericordia. Consistiendo la diferencia de tan varios sentimientos no en la calidad del mal, el fuego es el mismo, sino en lo que las personas que lo sufren, sus condiciones, sus actitudes. Porque movidos de un mismo modo, exhala el cieno un hedor insufrible y el ungüento precioso una fragancia suavísima. Y así, una misma causa, el fuego produce dos efectos completamente distintos en las almas de los condenados y en las almas benditas del purgatorio. El fuego obra sobre el alma, no por la propia virtud, sino como un instrumento de la justicia divina. De la misma manera que el agua bautismal, derramada sobre el cuerpo del bautizado, obra sobre su alma, purificándola del pecado original. ¿Cuánto dura el purgatorio? Pregunta que se hacen los teólogos. Y bueno, para cada alma el purgatorio durará hasta que logre la completa purificación del todo el reato de culpa y de pena. Culpa de los pecados veniales y la pena por los pecados mortales ya confesados y por esos mismos pecados veniales. Una vez terminada la purificación, será recibida en la bienaventuranza del cielo. El padre Faber, investigando, leyendo, meditando sobre las revelaciones hechas a una santa religiosa, llegó más o menos a resumir que hubo almas que pasaron 30, 40, 60 años de purgatorio. Y cada minuto de aquí, de la tierra, constituye como un día y a veces más del purgatorio. Entonces, es incalculable, no se puede medir porque no es el mismo tiempo el de la tierra que el evo de la otra vida. Por lo tanto, no podemos medir exactamente en días o en horas o en años o en semanas la duración del purgatorio. Durará lo que cada alma necesita para ser purgada, para ser purificada. Y ahí viene entonces la cuestión importante para nosotros, para con nuestros deudos, para con los fieles difuntos, porque ellos no pueden más que sufrir, padecer el fuego para purificarse, pero nosotros podemos adelantarle, podemos alcanzarle esa purificación. Podemos socorrer a las benditas almas y aún librarlas del purgatorio con oraciones, con indulgencias, con limosnas, con buenas obras y sobre todo con la aplicación del santo sacrificio de la misa. Y por eso hoy, al igual que el día de Navidad, solamente hoy, el día de Navidad, la Iglesia permite que el sacerdote rece 3 misas para aplicarlas justamente a las benditas almas del purgatorio. Se llaman sufragios las buenas obras que se hacen en favor de las benditas almas del purgatorio. Los sufragios son solo a manera de súplicas que la divina justicia, Dios, acepta en la medida conveniente. Por eso un alma no siempre obtiene infaliblemente todos los efectos de los sufragios aplicados por ella. Hacen muy mal los que no se acuerdan de aliviar con sus sufragios a las almas del purgatorio. Debemos socorrer. Es un dogma de que los sufragios es motivo de alegría, no solo para los ricos, sino también para los pobres. Los ricos hacen muy bien en ordenar sufragios, estos le abreviarán mucho las penas del purgatorio, y los pobres tienen una madre que es la Santa Iglesia, la cual se acuerda de ellos
todos los días en la Santa Misa y particularmente el día de difuntos. Y por lo tanto viene allí otro tema importante para nosotros, la devoción a las benditas almas del purgatorio. Es muy útil porque hace practicar muchas buenas obras, causa un gran gozo al cielo. Decíamos que esas almas son amadas por Dios. Si por lo tanto nosotros adelantamos la salida de un alma del purgatorio, adelantamos la llegada al cielo, alegramos a Dios porque Dios las ama. Por lo tanto, esa devoción a las benditas almas del purgatorio produce un gran gozo en el cielo, ayuda en gran manera a conseguir la salvación a quien la practica, además de justamente ayudar, auxiliar a las almas del purgatorio. María Santísima socorre a sus devotos que se hallan en el purgatorio. Sabemos que aquel que haya portado el escapulario de la Virgen del Carmen, que muera con él, puesto, llevándolo sobre sí, la Santísima Virgen ha prometido primero que no morirá en pecado mortal. A sus devotos, a los que portan el escapulario de la Virgen del Carmen, ha prometido que no morirán en pecado mortal. Y si tuviesen penas que saldrán en el purgatorio, el sábado siguiente a su muerte, ella irá a sacarlos de ese lugar. Por lo tanto, debemos socorrer a las almas del purgatorio con la devoción a la Santísima Virgen, particularmente a Nuestra Señora del Carmen. Los devotos de esa Madre Felicísima ayudan en cuanto pueden ya en esta vida a las almas del purgatorio. La Madre Divina dijo a Santa Brígida: soy la madre de todas las almas que se hallan en el purgatorio e intervengo continuamente con mis oraciones para mitigar las penas que se merecen por las culpas que se cometieron durante su vida. Así lo prometió Nuestra Señora, y a veces esta piadosa madre no rechaza la idea de entrar en aquella santa prisión para visitar y consolar a sus hijos afligidos. También nos lo dicen así las apariciones y las revelaciones hechas a santas almas. En el libro de los Proverbios está escrito: yo he paseado en las profundidades de los abismos. Yo he paseado en las profundidades de los abismos. Y se aplica a la Santísima Virgen ese versículo. Es hermoso entonces considerar cómo ella desciende y se pasea aliviando a las almas del purgatorio. Y San Buenaventura atribuye este pensamiento a María Santísima y dice: he penetrado en el fondo de aquel abismo, o sea, el purgatorio, para elevar con mi presencia a las santas almas. Y San Vicente Ferrer dice: la Virgen es muy cortés y benévola hacia aquellos que sufren en el purgatorio, ya que interviene continuamente favoreciendo a las almas y dándoles alivio. Y un día Santa Brígida escuchó a Jesús decirle a su Madre Santísima: tú eres mi madre, eres la madre de misericordia, eres el consuelo de todos los que se hallan en el purgatorio. Así le dijo Jesús a su Madre Santísima. Y Nuestra Señora dijo a su vez a Santa Brígida que igual que un pobre enfermo, abandonado y afligido, unas palabras de consuelo le hacen sentir como revivir, así las almas del purgatorio se consuelan con solo escuchar el nombre de la Virgen. Con solo escuchar. ¿Qué será entonces cuando la vean pasearse por esas regiones? San Bernardino de Siena, con absoluta certeza, dice que la Santísima Virgen tiene la facultad de interceder mediante la oración y aplicando también sus méritos para liberar a las almas del purgatorio y particularmente a sus devotos. Es decir, que el que es devoto de la Santísima Virgen
va a ser particularmente auxiliado por Nuestra Señora. Lo mismo dicen otros santos como San Pedro Damiano, San Dionisio Cartusiano, etc. Es conocida por último entonces la promesa hecha por Nuestra Señora al Papa Juan XXII referente a ir a socorrer y sacar del purgatorio a sus devotos que portan el escapulario del Carmen el sábado siguiente a su muerte. Si deseamos entonces ayudar a las almas del purgatorio, debemos siempre rezar a la Santísima Virgen por ella y en particular ofrecer el Santo Rosario por el descanso eterno de las benditas almas del purgatorio. Aprovechemos el día de hoy, en esta semana, para elevar nuestros sufragios por las benditas almas del purgatorio. Si tenemos la posibilidad, visitemos hoy el cementerio. Si no podemos hacerlo hoy, en algún día de esta semana, visitemos el cementerio, recemos por las almas de los que están allí, en ese lugar, pero también por todas las benditas almas del purgatorio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.